Bien, pues, soy el alumno Leo Meyer y aquí en la sala de clases saludamos de inmediato al PhD, profesor de MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y speaker en emprendimiento y liderazgo. Me refiero al profesor titular de este taller llamado Mentalidad, el profesor Jorge Lobos. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, Leo. Muy contento nuevamente, como les dije anterior. Ajá. Todo muy bien. Sigue contento, a pesar de estos 3 minutos que han pasado ya. Bueno, vamos a hablar de estas cosas, pues. Vamos a hablar de estas cosas, sí. Cuénteme, ¿qué me trae? Mira, lo primero que tengo que decir es que este programa, como saben, está auspiciado por Busca Libre. Está patrocinando nuestro programa y tenemos 2 tremendos libros para sortear en esta emisión. Tenemos un libro que se llama Sensorialmente, acá está, del neurocientífico argentino Stanislao Bajrak, que ya lo hemos mencionado anteriormente, he recomendado un par de libros de él. Bueno, este es el último libro que escribió, que básicamente te enseña cómo ocupar tu cuerpo para leer toda la data que te está comunicando respecto a tus estados emocionales, ¿no es cierto? Es un tremendo libro con ejercicios prácticos que ayudan mucho. Y tengo otro libro que se los estaba mostrando hace un ratito, chiquillos, que es El juego interior del tenis. Yo voy a participar, aunque no está en las reglas, pero yo voy a participar por ese libro. Este libro está, ¿cómo decirlo?, encantador, de Timothy Gallwey, es de uno de los fundadores del coaching moderno, de lo que entendemos por el coaching moderno, básicamente escrito por Timothy Gallwey, que fue un profesor de tenis, entrenador de tenis, que detectó que las personas que jugaban este deporte básicamente tenían 2 oponentes: el oponente que está al frente, al otro lado de la red, y el oponente que está ¿dónde? En sus cabezas, ¿no es cierto? Este diálogo interior, esta mente egoica que nos está constantemente hablando, criticando, haciendo juicio de cómo estamos jugando, sobre todo para los deportistas está muy bueno. Entonces cambió un poco la forma de enseñar a sus alumnos. ¿Cómo se llama ese segundo libro? El juego interior del tenis. Y la pregunta más relevante, ¿cómo ganamos? ¿Cómo concursamos? ¿Cómo ganamos? Mañana, durante el día de mañana, voy a lanzar un post en mis redes sociales, en Instagram, que es @jorgelobosbelarga, lanzando el concurso de este libro, y simplemente hay que comentar: quiero leer a Stani, por Stanislao, o quiero leer a Tim, y van a estar participando en el concurso que haremos en una semana más aproximadamente. Perfecto, y recuerda que en nuestras redes sociales, ADEM Latam, puedes buscar cualquier clase de las que ya ha realizado el profesor Jorge Lobos, y en la imagen hay un QR. Tú le haces clic a ese QR y llegas directamente a la comunidad que el profesor está liderando. Todos los profes están liderando una, pero ahí puedes entrar directamente a su comunidad, a la comunidad de mentalidad. Así que ahí también vamos a repetir toda esta información. Hecho el disclaimer de Busca Libre, que nos está apoyando con estos libros, entramos derecho en materia, profesor. Fabuloso. Cuénteme. Mira, Leo, vamos a hablar en este programa de autoconocimiento, ya lo habíamos dicho antes, este concepto que está un poquito trillado, pero que es tan importante, ¿no es cierto? Esta mirada interior. Ya lo decía Sócrates, yo les dije, conócete a ti mismo, pero la verdad que Sócrates tenía una frase que era mucho más provocadora que esa, que decía: una vida que no ha sido examinada no vale la pena ser vivida. Fíjense, una vida que no ha sido examinada, en la cual la persona no se ha dado el tiempo de tener una mirada interior, no vale la pena ser vivida. Qué provocativo, qué fuerte que esto que nos decía Sócrates. Heidegger, filósofo contemporáneo del siglo XX, uno de los filósofos más grandes probablemente de la historia de la filosofía occidental, hacía la distinción entre vida auténtica y vida inauténtica, refiriéndose a aquellas vidas auténticas, aquellas vidas que eran capaces de cuestionar las normas, las prácticas, el momento histórico, cultural donde habían nacido, para encontrar una forma, un modelo de ser más acorde a lo que ellos querían, ¿no es cierto? Entonces, este cuestionamiento, esta mirada interior, este autoconocimiento es importante para encontrar la forma en que queremos desenvolvernos en el mundo, la forma en que queremos darle sentido a las cosas que hacemos, etc. ¿Y está definido cuándo deberíamos empezar a examinar todo esto? Ojalá lo empecemos lo antes posible, pero yo diría que debemos empezar en el cómo. ¿Qué debemos examinar tan interesante, Leo? Porque normalmente lo examinamos, tenemos que mirar 2 cosas. Primero, yo diría la autoobservación corporal, y por eso este libro Sensorialmente está muy bueno, porque el cuerpo nos está dando mucha data de cómo nos sentimos, de qué cosas nos provocan displacer o placer, ¿no es cierto? Recuerden que el cuerpo está muy conectado con las emociones también. Y la segunda mirada es a nivel mental, y ahí tenemos que mirar distintas cosas. Yo diría que tenemos que mirar nuestros patrones mentales, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Hay distintos modelos de comportamiento. Recuerden que en el primer episodio que hicimos hablamos de patrones de comportamiento, y sobre todo tenemos que mirar aquello que se dice harto en el área de la autoayuda, las creencias que uno tiene. Te iba a ¿cierto? decir, porque yo miro, pero a veces digo,
parece que estoy mirando lo que quiero mirar. Como que yo tengo un filtro ya, vamos a hablar de óptica después, pero tengo un filtro para mirar según lo que yo creo. Entonces, Claro. Yo ya pienso que eso es rojo, o es verde, o es azul, por decirlo en simple. Esa es la creencia, ¿no? Justamente, no las creencias. Mira, las creencias básicamente son ideas o convicciones que damos por ciertas, que hemos adquirido probablemente en una edad más temprana, cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes, y que hemos incorporado profundamente en nuestro cerebro, probablemente en regiones más conectadas con el inconsciente, y que determinan finalmente cómo interpretamos el mundo y cómo nos estamos comportando. La mayoría de las creencias son inconscientes, algunas uno las puede decir, ¿no es cierto? Puede decir que tengo esta creencia, pero la mayoría de ellas están un poquito ocultas. ¿Cómo uno las devela? Las devela, yo iría principalmente observando los comportamientos, las conductas, como, bueno, hay gente que dice, no, yo no soy celoso de mi pareja, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero si te pones a escuchar, a poner atención cuando llaman a tu pareja por teléfono, oye, ¿quién la está llamando? ¿O quién lo está llamando? Es porque efectivamente hay celos, eres una persona más celosa. Es un ejemplo un poquito trivial, pero nada, tratar de develar las creencias a través de nuestras conductas en el mundo y en el fondo ver si las creencias que tenemos en este momento son útiles o no. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos, Leo. Bueno, uno de tus invitados, Pedro Maldonado, tocó este tema. Sí, efectivamente, ¿te acuerdas? Pedro hablaba de los modelos de mundo, ¿no es cierto? Todas las personas tenemos distintos modelos de mundo y algunas personas se atreven a cuestionar estos modelos de mundo que tienen. No es fácil porque cuestionarse un modelo de mundo significa que uno quiere cambiar, ¿no es cierto? Y el cambio a nivel cerebral exige energía, exige trabajo, y nuestro cerebro no está tan a gusto cambiando. No quiere ocupar energía de más. Por eso tenemos estos hábitos, los hábitos que tenemos tan arraigados y tratamos de repetirlos en el tiempo. Ok. Entonces, efectivamente, Pedro Maldonado hablaba de eso. Y nada, yo quería hablar de creencias porque me parece que es importante tratar de descubrir cuáles son las que tenemos en este momento y en tratar de encontrar creencias que sean más útiles a lo que queremos construir. Sí, estaba revisando, es que eso sonó, tengo un par de preguntas, pero dale con la idea, después yo voy con las preguntas que llegaron 2. Mira, me gustaría hablar porque generalmente hablamos de las creencias no son ni verdaderas ni falsas, ¿no es cierto? Son lo que son. Y básicamente en el ámbito de la psicología, del coaching, etcétera, se habla de creencias limitantes y de creencias, yo diría, posibilitadoras o potenciadoras, ¿no es cierto? Creencias limitantes que finalmente van a limitar nuestro crecimiento porque no son creencias que son muy posibilitadoras, ¿no es cierto? Y otras creencias que son más potenciadoras. Podemos tratar de dar algunos ejemplos de ellas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes si alguien cree que las personas que tienen éxito son aquellas personas que tienen suerte? ¿Es una creencia posibilitadora o es una creencia limitante? No sé ustedes, yo me la juego. ¿Esto es con nota? No, sí, puede no, ser, ya. es un ensayo. Quizás es limitante porque dependo mucho de que la suerte esté conmigo. Es limitante, básicamente, puede ser verdadera. Si uno se pusiera a mirar los datos, quizás se encuentre que las personas que finalmente tienen éxito es porque tienen más suerte que otras, pero no es posibilitadora. Finalmente, creer eso me va a limitar a que si siento que no tengo tanta suerte o si la suerte no me llega, etcétera, no voy a lograr construir lo que quiero construir. Es mucho más habilitante, mucho más posibilitador pensar que el esfuerzo es parte del éxito que consiguen las personas. Que la suerte ¿no me pille trabajando, como dicen por ahí. Que la suerte me pille trabajando. Por ahí decía, no recuerdo quién lo decía exactamente, la suerte encuentra a aquellas personas que están preparadas, ¿no es cierto? Que han desarrollado las capacidades, los talentos, etcétera, la habilidad necesaria, y uno se cruza con la suerte y aparece y uno está listo para explotarla, ¿no es cierto? Eso, ¿sí? Ojalá que fuera como una idea importante en nuestra vida. Entonces, hay creencias que nos van a ayudar y otras creencias que no nos van a ayudar. Por ejemplo, uno podría pensar como, la verdad es que hay cosas que no son posibles para mí. También es una creencia limitante, ¿no es cierto? Sí. Uno se cierra el mundo, no se abre a las posibilidades. Es mucho más posibilitador pensar que, bueno, todas las cosas son posibles con esfuerzo y con perseverancia. Puede que eso no sea verdadero, pero es mucho más posibilitador. Todas las cosas son posibles con esfuerzo y perseverancia, y si no es así, bueno, la experiencia, la evidencia me va a demostrar que no pude llegar a este lugar, ¿no es cierto? A veces la carrera limita. Cuando yo estudio algo, esos son mis límites. Entonces yo estudié algo que no tiene números, entonces yo soy súper bueno para estas cosas y todo, pero no me metáis en los números porque yo soy malo.
solo porque estudió algo en el lado opuesto, letras. Claro, creencias, ¿no es cierto? Se ha demostrado en estudios hechos con estudiantes, por cierto, que si tú le dices a los estudiantes que los apoyas con tus afirmaciones, ¿no es cierto? Yo creo que ustedes van a tener un buen rendimiento, empiezan a aumentar su rendimiento, ¿no es cierto? Te puedo hacer la pregunta porque calza justo. ¿Sí? Una de las dos preguntas, yo las resumo porque si las leo tal cual a veces tienen mala puntuación o qué sé yo, pero básicamente lo que aquí preguntan es ¿cómo entra todo esto el créete el cuento? En el emprendimiento siempre te están créete el cuento, y a lo mejor el cuento no es tan bonito, pero te dicen todo el rato créete el cuento. Mira, yo diría que dos cosas. Primero, que las creencias uno tiene que elegir aquellas que son posibilitadoras, que te abran camino y que sean útiles para tu vida actualmente. Y segundo, que hay que creerse el cuento también implica saber que el esfuerzo es parte del proceso. Hoy día venía escuchando un podcast de Tony Nadal, el tío de Rafael Nadal, que lo entrenó durante tantos años cuando fue número 1, es el español, digamos. Y sabes, de lo que más hablaba era del esfuerzo y de la perseverancia. Y dio un montón de ejemplos de distintas situaciones que tuvo con Rafa Nadal, pero básicamente decía, bueno, él decía, yo siempre vendía a Rafa Nadal como una persona que se esforzaba mucho y qué sé yo, porque era cierto, ¿no es cierto? Él se esforzaba mucho, pero era extremadamente talentoso. Rafael Nadal llegó a ser número 1 porque era extremadamente talentoso, pero fue capaz de sostener un esfuerzo constante en el tiempo, fue capaz de superar situaciones que eran muy difíciles, etc. Entonces, es cierto que créete el cuento está bien, pero también tienes que entender que las personas que finalmente el éxito no llega gratis, ¿no es cierto? Llega con trabajo, llega con esfuerzo, que créete el cuento te ayuda. Bueno, para cambiar hay que creer, ¿no es cierto? Sin querer queriendo conecta, porque la segunda pregunta, ya llegó otra, pero bueno, la que tenía anotada tiene que ver con la autoexigencia. Como camino al éxito, esto de repetir todo el rato el emprendedor es 24/7, no tenemos fines de semana, da otros ejemplos más, pero me quedo con eso. Sí, mira, yo creo que ser autoexigente es parte de muchas personas, pero también tengo una mirada un poquito distinta. Yo creo que tanto diálogo interior, y justamente este libro que trajimos para sortear el juego interior del tenis, ¿no es cierto?, habla mucho de este diálogo interior que es tan crítico en algunos momentos con nosotros, ¿no es cierto? Sobre todo los deportes. ¿Cómo hice eso? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo me equivoqué? ¿Cómo dije esto? Nosotros mismos cuando estamos haciendo este episodio, bueno, me equivoqué, no dije esa cuestión, qué sé yo, ¿por qué dije esto? Bueno, pero no sé, está bien la autoexigencia en la medida que sea un motor para llevarnos hacia adelante, pero también hay que quitarle tanto ruido a la parte mental, ¿no es cierto? Hay que quitarle tanto ruido a este enjuiciador, a esta mente que nos está constantemente criticando las cosas que hacemos. ¿Podemos autorregular? Se puede autorregular. Bueno, de hecho aquí Timothy Galway propone, yo creo que hay que ser más perceptivo de nuestro cuerpo, de nuestras posibilidades. Volvemos al tema del autoconocimiento. Bueno, esto lo voy a hacer de otra forma, necesito aprender de esto, me estoy esforzando bien, igual necesito descansar. También hemos hablado del descanso y lo han dicho nuestros entrevistados anteriores de la importancia del descanso, ¿no es cierto? Esto que el emprendedor tiene que trabajar todos los días, 24/7, etcétera, probablemente sea verdad en algunos momentos de nuestra vida emprendedora, pero también es importante el descanso. Sabemos que la creatividad, por ejemplo, en términos biológicos, neuronales, está asociada a periodos de descanso también. O sea, no hay que creerse, hablando de creencias, no hay que creerse a todo lo que a uno le están diciendo, ¿no es cierto? Por favor, la gente que nos está escuchando, los radio oyentes, cuestionen lo que nosotros estamos conversando acá también, recaben su propia información, vayan. Yo creo que volviendo a lo que este gran filósofo Heidegger decía, hay que enjuiciar, hay que cuestionar los modelos de mundo que a uno le están proponiendo y encontrar un modelo de mundo en el cual uno pueda ser más feliz, más libre y encontrarle sentido a la vida. Ahora, hay elementos exógenos y los estados de ánimo dependen mucho de esos elementos exógenos. ¿Cumplen algún rol? Porque cuando partimos la clase hablaste de que los estados de ánimo iban a ser parte de esta conversación. Exactamente. Los estados, me interesaba mirar los estados de ánimo porque tienen mucho que ver con el futuro. Tienen mucho que ver con los juicios que tú haces acerca del futuro, ¿no es cierto? Cuando tú puedes saber en qué estado de ánimo está una persona escuchándola respecto a las posibilidades que ve en el futuro, ¿no es cierto? Yo estuve haciendo hace poquito un coaching a un equipo de trabajo, a una universidad, un equipo de 16 personas, y después de varias sesiones de trabajo de coaching descubrimos que estaban en un estado de ánimo de resignación.
el peor estado de ánimo para un equipo de trabajo. ¿Sabes qué pasa en un estado que es un estado de ánimo de resignación? Un estado de ánimo en el cual uno siente que las cosas son como son. Por supuesto que están mal, porque están teniendo una carga laboral muy excesiva, pero además tú sientes que las cosas no van a cambiar. No hay posibilidades, no ves posibilidades de cambio. Entonces, cuando tú entiendes que con ese juicio estás diciendo no hay posibilidades de cambio al futuro, pero el futuro no ha existido aún. O sea, tú puedes tener injerencia en el futuro. Entonces, bueno, ahí lo que trabajé con ese grupo fue tratar de llevar el estado de ánimo de resignación a uno de aceptación. En un estado de ánimo de aceptación uno entiende que las cosas son como son, tal vez no le guste que sean como están siendo, pero uno dice, igual hay posibilidades de cambio, igual yo puedo mejorar mi situación específica haciendo las cosas de forma distinta, igual en este equipo podemos seleccionar ciertas acciones que lleven a aliviar el estrés en un grado apropiado mensualmente. De hecho, les propuse una estrategia. ¿Recuerdas el libro Hábitos Atómicos que estuvimos recomendando? Bueno, ellos estaban en un nivel alto de estrés, este equipo de trabajo al que me refiero, y les dije, diseñemos acciones para disminuir el estrés laboral en 10% en un mes. 10% en un mes es 2,5% semanal, 0,5% al día. Acciones que permitan... En el ideal, pero... En el ideal, sí, pero se puede. Pequeñas acciones que me van a ayudar a disminuir un poquito el estrés diariamente, y esas pequeñas acciones me van a demostrar que tengo injerencia sobre el futuro, ¿no es cierto? Puedo cambiar este estado de ánimo de resignación a uno de aceptación, y después uno puede pensar en acciones más grandes, en metas más grandes, pero pequeñitos cambios ya me demuestran que tengo influencia en las cosas que pueden pasar en el futuro. Por eso los estados de ánimo son tan importantes, porque tienen que ver con las posibilidades. Fernando Flores, si me permites, decía Fernando Flores, nuestro connotado ingeniero, senador, qué sé yo, filósofo, decía, las posibilidades no son un destino, no son un lugar donde llegar las posibilidades se cultivan a diario, en conversaciones, en reuniones, en reflexiones, en acciones, ¿no es cierto?, haciendo cosas. Las posibilidades no están en ningún lado, las posibilidades las tienes que cultivar tú a diario. Súper, pues, profe, nos paseaste por hartos temas. Sí. Dos conceptos que nos podrías dejar aterrizados como para decir, ya, a ver, con esto me quedo como punto de partida para recorrer, como escuchar de nuevo. Este es el tipo de clases que yo escucho después como una vez, tomo algunos puntos y vuelvo, regreso y voy paso a paso construyendo. Mira, me gustaría dejar el concepto de que el autoconocimiento es importante y que, aunque sea un concepto que ha sido muy maniado, es importante para descubrir quiénes somos. Aunque somos seres que estamos cambiando constantemente, nosotros estamos redescubriéndonos constantemente, es importante para descubrir quiénes somos y qué queremos en el mundo. De qué forma le vamos a dar sentido a nuestro pasar en el mundo, que es breve, ¿no es cierto? Y lo otro, yo me quedaría con esta hermosa frase que les dije de Fernando Flores. Las posibilidades se cultivan a diario, se cultivan en conversaciones, se cultivan participando, sobre todo aquellas personas que están en una situación que puede ser un poquito difícil, sin trabajo, etcétera, o en un momento difícil laboralmente. Cultiven nuevas posibilidades yendo a nuevos lugares, conociendo gente distinta, en reuniones, en conversaciones por teléfono, con gente que quiera, con amigos, etcétera. Y desde el emprendimiento las conversaciones son networking, las acciones son este call to action de haz las cosas hoy día, organízate, y las reflexiones son la estrategia muchas veces, el pensar para dónde quiero ir, cómo lo voy a hacer, y con estos 0,5% en el día voy avanzando en mi tablita Excel y no estoy la última semana, el último día tratando de cerrar la venta o qué sé yo. Se aplica perfectamente, solo que en este mundo en el que nos conecta, que es el emprendimiento. Así es, Leo, así es. Tremendo. Ya pues, profe, Jorge Lobos, PhD, profesor de MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y speaker en emprendimiento y liderazgo. Tremenda clase la del día de hoy. La próxima, yo creo que volvemos con invitados. Sí, tenemos un tremendo invitado para la próxima clase de junio, que si no me equivoco es alrededor del 25 de junio. A fin de mes. Sí, viene, la última semana de este mes. Viene Francisco Aboitiz, un neurocientífico tremendamente reconocido a nivel nacional e internacional, y vamos a hablar del diálogo interior, este ruido mental que está constantemente hablando. Y Jorge Lobos B en Instagram, mañana a eso del mediodía. Te estoy poniendo, vas a subir el cómo podemos ganar uno de esos dos libros. Así es, Jorge Lobos B. Larga. Jorge Lobos Buchman es mi apellido, pero Abrazo, Jorge Lobos B. Larga. Que estés bien, gracias. Un abrazo.